Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar acá. Estoy muy contento de la organización y de todo el trabajo que se hizo para llegar a este momento, en este país, en este minuto de la historia. También quisiera agradecer a Alfredo por todo el trabajo de gestionar el evento y a la gente que colabora, que hace un trabajo silencioso pero muy importante. Mencionar también que ayer lamentamos no poder estar, yo me disculpo formalmente, tuve que cumplir una promesa con el Uruguay, del cual yo espero que toda la gente que vea esta transmisión se impregne de Uruguay y apoye a Uruguay, no solo en la Escuela de Naturopatía, sino en todo lo que tiene que ver con el turismo de Uruguay. Es un país muy bonito. Dicho eso, yo quisiera hoy día exponer en nombre de mi país, de mi instituto, de mi Ministerio de Salud y reflejar un poco lo que ha hecho el Consejo Nacional de Educación, del cual también he realizado aportes ahí al Consejo Nacional de Educación. Mi ponencia se expresa en lo que es la regulación de la naturopatía en Chile y la segunda parte va a ser lo que tiene que ver con los programas de asignatura respectivos. Por lo tanto, en esta primera parte acá voy a mencionar que voy a dividir la ponencia en tres partes. La primera parte de ellas es lo que es la regulación de la naturopatía en Chile, cómo fue, cómo está y cómo se pretende que esté. La segunda parte es lo que tiene que ver con las mallas curriculares en este contexto y la tercera parte lo reservamos a preguntas. ¿Ya? Mencionar también que mi procedencia disciplinaria, estudié licenciatura en matemáticas, ¿ya? Y luego con lo que tiene que ver con las estadísticas. Y luego entré al campo de estudiar licenciatura en naturopatía en la Universidad de Concagua, que en ese minuto inició el proyecto en el año 2006. Pero particularmente luego de eso noté ciertas deficiencias en esta línea y bueno, lo que tiene que ver con los magísteres en educación, gestión de la calidad, lo que tiene que ver con los diplomados de salud pública y al final tuve una coherencia que me permitió participar de lo que voy a conversar ahora, ¿ya? Entonces quisiera comenzar mencionando el trabajo que realizaron otras personas. Yo soy joven en este campo, soy el más joven de la comisión en Chile y muchas personas mayores que yo de amplia trayectoria trabajaron en reuniones durante 20 años tratando de... Es algo muy similar a lo que está pasando acá en Uruguay y lo que puede pasar en el resto del mundo. Muchos de ellos eran autodidactas, muchos de ellos lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos, y ellos tuvieron reunión tras reunión con un gobierno, quienes después llegaron con el otro gobierno, y así el primer paso que se da en Chile es que en junio del año 2005 se regulan las prácticas médicas alternativas como profesiones auxiliares de la salud y de los recintos donde éstas se realizan. Ese decreto, todos estaban muy contentos en Chile y también estaban muy temerosos porque dijeron, aparece un decreto que va a regular a toda la amplia gama de gente que se dedicaba a la medicina alternativa, medicina complementaria, naturopatía, acupuntura, homeopatía, y todos dijeron, el Ministerio de Salud no va a querer que nadie ejerza. Razón por la cual se constituyeron mesas de trabajo y nadie sabía quién iba a participar de esas mesas de trabajo. Aquí hay algo que hemos hablado siempre y en Chile lo dividen un poco. Una cosa es la regulación de la medicina complementaria alternativa, quien la realiza y la certificación, pero a ellos también les preocupa otra cosa que obedece a otra certificación de la cual no voy a hablar mucho acá, que es el lugar donde la realizo. Porque en Chile, para ellos, una cosa es que esté acreditado quien desarrolla la disciplina y otra cosa muy importante es dónde la voy a realizar. Si el recinto cumple con los estándares de calidad definidos por el Ministerio de Salud, por ejemplo, acupuntura, que tenga un lavamanos, que tenga sillas, que tenga una sala de espera adecuada. También están normadas las salas donde se practican este tipo de prácticas, como lo está normado probablemente la sala del odontólogo, la sala del médico, ¿ya? Eso es muy importante. En Chile se regula también el recinto. Bien, en mayo del 2008 se otorga el reconocimiento y se regula la acupuntura como profesión auxiliar de la salud. Para ello, empezaron con la acupuntura. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Salud dijo que la acupuntura la consideraba invasiva
Entonces, para el Ministerio de Salud era muy importante que quien desarrollara la labor de acupuntura tuviera un lavamanos, se lavara las manos, tuviera conocimiento de zona sucia, zona limpia, área sucia, área limpia. Entonces, por eso empezaron con acupuntura. Y conformaron mesas de trabajo con quienes dirigían las escuelas de acupuntura, que permanecen hasta el día de hoy. Luego, en marzo del 2010, se otorga el reconocimiento y se regula a la homeopatía como profesional auxiliar de la salud. Y quienes participan de la regulación de la homeopatía son los homeópatas de trayectoria, de los cuales han hecho un trabajo destacado Flavio Briones Silva, que hace postítulo en la homeopatía en España, junto a su señora Gloria Sangüesa, matrona, la señora Gladys Ballet, que es médico cirujano, pero especializada en homeopatía, Carlos Díaz, y un montón de gente que constituye la mesa de trabajo de la homeopatía y hace ese trabajo de desarrollo. Y finalmente, en junio del 2013 se otorga y se reconoce y se regula la naturopatía como profesión auxiliar de la salud. En esta mesa de trabajo fueron 20 o 25 años de un grupo de personas compuestos principalmente por José Peralta, hijo de un conocido fitoterapeuta en Chile, ¿ya? Pedro Silva Jaramillo. Pedro Silva Jaramillo es un neurólogo, médico, naturópata, que fue alumno de Manuel Lesaeta Charrán, ¿ya? Pedro Silva, alumno de Manuel Lesaeta, ya hemos escuchado quién han expuesto, quién es Manuel Lesaeta en Chile. Como alumno de Manuel Lesaeta, él dice, es la medicina natural, la medicina del futuro, y deja a un lado la neurología para dedicarse a la medicina natural. Nelva Villagrano, una nutricionista, José Gabriel Lobo, un químico farmacéutico, todos ellos naturópatas, y ellos construyen la elaboración del decreto. Estoy mencionando en forma histórica lo que ha pasado. Bien, aquí en el enlace que está ahí abajito, usted puede entrar a la página web y leer cada uno de estos decretos con detalle. Quisiera mencionar también que este primer decreto de junio del año 2005, que regula las prácticas médicas alternativas, el Estado de Chile dice lo siguiente: la medicina alternativa, es decir, la que no es la tradicional de los hospitales, la convencional, la primera de Chile es la mapuche, es la primera, es decir, la de las culturas nativas propias del país. Y no vamos a regular nada que tenga que ver con nuestra cultura ancestral. Por lo tanto, la medicina mapuche en Chile no se regula con estos estándares, porque se le permite el desarrollo. Y tenemos hospitales como el Hospital Barros Luco Trudeau, que tiene una ruca al interior del hospital y trabaja una machi, que es el referente de la Medicine Woman, es decir, la mujer medicina de esa tradición, y se deriva a la persona con el machi atiende y lo deriva al servicio de salud. O en La Pintana o en ciertas comunas de Santiago se trabaja con estas dos medicinas ancestrales y nadie dice nada porque es la cultura propia del pueblo. La regulación se aplica a estas prácticas, ¿ya? Ahora, el orden de cuál pudiera haber sido primero, cuál pudiera haber sido después, partió con la acupuntura, como les digo ya, porque es un procedimiento invasivo. Para estar acreditado en esto, se extrapola a todas las disciplinas reguladas. Y lo primero que se pide es que cuente con un título profesional de una institución reconocida por el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Debe ser un instituto, una universidad o un centro de formación técnica que el Ministerio de Educación le haya dado la autonomía para otorgar títulos profesionales o licenciaturas o grados de técnico de nivel superior. Ese es el primer camino. Y en ese contexto, en Chile, instituciones reconocidas por el Estado que impartan, por ejemplo, la carrera de acupuntura no existen. Que impartan homeopatía no existen, y que impartan naturopatía solamente hay un instituto profesional, que es el que dirijo yo de momento, ¿ya? Y este instituto profesional, en su haber, trabaja formando estos alumnos. La otra manera de acreditarse acá es con un examen de conocimientos relevantes, que se desarrolla una prueba teórica y una prueba práctica que los alumnos tienen que ir a dar al ministerio. En ese contexto, las academias o institutos no reconocidos por el Estado se someten a evaluación de este examen.
Y así en ese contexto tenemos que estas escuelas que no son reconocidas por el Estado van a dar esa prueba. Y así han acreditado 564 personas en acupuntura, 54 en homeopatía y 70 han sido acreditadas vía examen. Bien, de ese examen los naturópatas decían, pero ¿cómo el ministerio nos va a aplicar un examen si nosotros somos naturópatas? A lo mejor quienes confeccionan el examen son profesionales de la salud que no van a querer que los naturópatas desarrollen las preguntas. Pero, por ejemplo, ese examen se construye con todos los que somos la comisión. Y a mí me han designado, por lo menos en los últimos 2 exámenes, las preguntas de salud pública, de metodología de investigación. He trabajado en esa área. Se seleccionan al azar y puede ser que mis preguntas se seleccionen como que no. Pero quiero decir esto porque el ministerio ha descansado de los naturópatas la elaboración de preguntas que son de la ciencia básica de la salud. Ya. Bien. Los objetivos, que yo recordaba lo que decía Alfredo, me hacía mucho eco sus objetivos frente a este congreso. El objetivo de la Comisión de Naturopatía para regularla en Chile era consensuar el examen teórico práctico para evaluar a quienes se querían someter a examen. Definir el estándar de calidad en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que vamos a exigirle? Ya decía Tina, las 1600 horas en Chile es un piso común para todos las profesiones auxiliares de la salud. Recopilar y analizar la evidencia científica y bibliográfica que hay en este tipo de cosas. Porque cuando decimos, yo en la universidad, cuando me decían, ¿qué aprendiste? Yo aprendí dónde buscar. Eso fue lo que yo aprendí en la universidad. Yo aprendí dónde buscar. Yo creo que aquí todos somos docentes y todos sabemos que el aprendizaje nunca se termina. Nunca se termina. Siempre seguimos creciendo. Y particularmente contribuir en una estrategia que permita incorporar a la naturopatía en el sistema público de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Ya está reconocida, y eso es lo que quiero mencionar hoy. Todos aquí trabajamos porque se reconozca. Va a pasar en los otros países. Se reconoció en Chile, pero el segundo paso es la apuesta por una propuesta de política pública que el Estado financie, cosa que, así como yo compro un bono de atención y el gobierno se hace cargo del copago cuando yo voy, por ejemplo, al dentista o al oftalmólogo, también el gobierno financia el copago con el naturópata. Esa parte no se ha hecho aún en Chile, porque hablamos de regular, pero no se olviden que el financiamiento está presente en todo, nada es gratis acá, nada es gratis, ¿ya? Entonces, esa contribución eran los objetivos de la comisión, muy similares a los objetivos del Congreso. Aquí el objetivo del Congreso que falta es la definición histórica de lo que es, consensuar lo que es el concepto de naturopatía. Pero tenemos el mismo concepto en lo que se refiere al objetivo de la investigación científica, en lo que es el marco legal y lo que se refiere también a lo que son las mallas curriculares. Estas son las materias reguladas por el decreto, se las presento. Esto es lo que el Estado de Chile le pide a un naturópata. Ciencias básicas de la salud, por ejemplo, que tenga una noción de lo que son los decretos, por eso se llama Introducción a las Medicinas Alternativas Complementarias, que entiende que hay un decreto que regula a los acupunturistas y que el naturópata tiene su decreto que lo regula, y que, por ejemplo, el acupuntor que quiera hacer homeopatía tiene que estar regulado en homeopatía, o el naturópata que sea naturópata tiene que haber conseguido la acreditación en homeopatía. Que el médico que es anestesista, porque me pasó con un amigo, médico cirujano anestesista de un hospital, quería hacer acupuntura, pero no está acreditado como acupunturista porque no ha rendido el examen de acupunturista, a pesar que es un anestesista. A ese nivel está ya. Biología general, botánica y química, anatomía, histología, fisiología humana normal, nutrición y alimentación vegetariana, ecología, antropología, psicología y salud pública. Esas son las materias que ellos exigen. Materia específica, historia y principios de la medicina naturista, el naturismo y el ciclo vital humano, educación de nutrición naturista, trofología y prandiología, alteraciones de la salud y clínica naturista, las evaluaciones naturopáticas, ideológicas, fisiognomónicas, el control del pulso, que tenga conocimientos de primeros auxilios, terapias del naturismo relacionadas con la dietética, la fitoterapia, la hidroterapia, la geoterapia, helioterapia, balneoterapia, actividad biofísica y relajación, doctrina térmica de la salud de Manuel Lezaeta Charrán, métodos de investigación y bioética. ¿Por qué de Manuel Lezaeta Charrán? Porque es el chileno, es el referente. Y método de investigación en naturopatía y bioética. Ahora, aquí
también se agregó los conceptos de salud pública. ¿Ya? Eso es lo mínimo que debiera saber. Según la encuesta nacional de salud en Chile, estos son los problemas que nos aquejan como chilenos, los problemas que se presentan en todos lados: hipertensión, obesidad, depresión, diabetes, relacionado también con lo que tiene que ver con el estrés patológico, las altas cifras de colesterol. Entonces, que me decían, ¿de qué me sirve que la persona me diga que tiene colesterol alto? Entonces empezamos a tener una integración. Ayer hablamos, antes de ayer, complementaria, alternativa. A mí me gusta la palabra integración, porque, no debo dejar de mencionarlo, cuando se iniciaron experiencias piloto con naturópatas en los servicios públicos de salud, la primera persona que le abrió el servicio de salud en Chile a las naturópatas fue, orgullosamente que me acompañe, que la señora la matrona Nidia Bravo. Ella abrió la puerta porque dirigía una unidad de maternidad y permitió que los naturópatas entraran a trabajar a las unidades con los anestesistas. Pasaba algo bien bonito. La persona era derivada, el naturópata, por ejemplo, recetaba avena sativa en tintura madre 15 gotas 3 veces al día para bajar la ansiedad por el tabaco, por decir algo. Había una integración total, ¿ya? Los problemas que ya sabemos, a todos nos aquejan, los factores biológicos como la sobrepeso, obesidad, los problemas de síndrome metabólico, la presión arterial elevada, glicemia elevada, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, y los factores que inducen a todo eso, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, alimentación no sana, actividad física insuficiente, el estrés, el control del medio. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es problemas que nos padecen en Chile. Entonces el Ministerio de Salud dijo, perfecto, el naturópata es un promotor de la salud, ¿ya? Y de ahí nos vamos a valer. Y yo dije, en mi país, perfecto, ¿qué me abrió el paso acá? Yo dije, aquí, antes en el pasado se decía, el naturópata tiene que saber mucho de anatomía, fisiología, fisiopatología, biología. Yo dije, no, aquí tenemos que encontrar una mesa de trabajo multidisciplinaria, un lenguaje común en salud pública. Lo que la OMS viene haciendo con las cartas internacionales de Yakarta, de Adelaide, de Sundsvall, todo el trabajo que se ha hecho de promoción de la salud, la Carta de Ottawa, promoción de la salud. El ciclo se supone que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad, hago un corte, tratamiento y rehabilitación. Eso es lo que ellos definen. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad se definiría como medicina preventiva y tratamiento y rehabilitación como medicina curativa. Entonces el Sistema Público de Salud chileno dijo, necesitamos un facilitador en promoción y prevención. Afortunadamente, la regulación de las prácticas de este tipo en Chile se adscriben a la unidad de promoción de la salud y políticas saludables. Ese es el departamento que está regulando. Y eso es lo que yo pretendo, que el Departamento de Promoción de la Salud crezca en Chile, utilizando como herramienta toda esta regulación. Y les di su coherencia, porque en Chile ya no basta con trabajar con el riñón que degeneró, hay que ir antes de que la persona degenere, antes de que la persona se enferme. Eso ha sido la llave como respuesta y propuesta, evitar que la gente se deteriore, que se enferme. Y ahí es donde pudimos entrar. Les hizo mucho sentido, mucha coherencia, el autocuidado, ¿ya? Voy a pasar ahora a la segunda parte de lo que son las mallas curriculares. Quiero mencionar nada más que los primeros 52 naturópatas reconocidos, de ellos muchos no tenían estudio, ¿ya? Eran autodidactas, fueron quienes empezaron con esto, y el Ministerio les reconoció la trayectoria. Ahora me dicen, ¿cómo les reconoció la trayectoria? Dijeron, ¿cómo le reconozco la trayectoria a alguien? Tráigame su boleta de honorario, su informe de servicio de impuesto interno de todas las personas que usted ha atendido. Había naturópatas que tenían 20.000 atenciones. El Ministerio lo reconoció. ¿Qué piensas tú de eso? ¿De qué? ¿Cuál es tu sentimiento respecto de reconocer a alguien por boleta? Sí, eso voy a ir al final con las preguntas, ¿ya? Me lo recuerda. Se reconoció la trayectoria. Menciono eso porque los días anteriores, cuando estuvimos acá conversando, hablábamos del reconocimiento por trayectoria de los naturópatas que no tuvieron estudios formales, ¿ya? Chile eso lo reconoció. Yo lo quiero mencionar porque aquí se hablaba de que no se había reconocido, ¿ya? Yo por eso lo estoy mencionando. Y luego de eso, espérese, yo voy a mostrar ahora en el computador esa lista. Miren, esta lista aparece allá en un minuto de la historia, en la cual quien presidía la comisión que regulaba esto, que era el doctor Jaime Sepúlveda, hace aparecer esta lista.
Y en esta lista aparece mucha gente de la cual yo no conozco a todo el mundo, ¿ya? Es decir, yo puedo mencionar acá, puntero. El primero que figura en esa lista soy yo, lo cual me trajo muchos problemas, ya, créanme que sí. El segundo que dirige ahí, que está en la lista, es Pablo Paulsen, Felipe Paulsen. Él dirige la escuela de ILPA, que se llama en Chile, que forma naturopatía haciendo se llama Instituto ILPA, pero no tiene la autonomía del Estado, pero está como dentro de la opción de academia, que yo le llamo academia, ¿ya? Pero es un instituto. De ahí hacia abajo no sé, pero por ejemplo, Sandra Guzmán Tudesca, que está en el lugar 6, ella dirige otra escuela de naturopatía, que es la otra academia, que se llama CETEL. Cuando yo les hablaba acá de que había un instituto reconocido y varias academias, ellos dirigen esas academias, ¿ya? Y más hacia abajo, yo no los conozco a todos, pero por ejemplo, Carlos Díaz, que está, Nelva Villagrán es parte de la comisión, Sergio Contreras fue quien trabajó con el Ministerio de las Regulaciones por 20 años, como el doctor que mencionaba, que había estado en muchas reuniones. A él se le hizo el reconocimiento. Yo no puedo dejar de mencionar a don Sergio Contreras, ¿ya? Cuando se formó la comisión, hubo que hacer una votación de quién iba a pertenecer a esa comisión, y para pertenecer a la comisión tenía que tener mínimo 2 votos, y ellos votaron por mí para que yo los ayudara, en el sentido de que dijeron puede enriquecer un poco la labor. Ellos redactaron el decreto y ellos fueron reconocidos, y yo no los conozco a todos. También tengo mis diferencias con la regulación del decreto, se las he hecho saber, pero ellos lo redactaron, ¿ya? Ahora bien, toda esta diferencia está lista, todos se quedaron tranquilos. Y yo dije en Chile, aquí falta algo, y nadie se dio cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando mis alumnos en paralelo ya estaban titulados, porque yo tomé la escuela en el año 2012 y esta carrera se formó en el 2006, ya habían egresado, ya habían titulado, y aparece esta lista, y yo el primer problema que tuve es que mis alumnos me dijeron, bueno, ¿y por qué yo no estoy en esta lista? Y empezó a llegar uno tras otro. Entonces yo dije, aquí falta una pieza, y justo en eso hay un cambio en la unidad del ministerio, hubo un cambio y se nombró a otras personas a dirigir. El doctor Sepúlveda no continúa y asume la señorita Carmen Julia Cerda de la unidad de la división, es decir, la dirección de la división. Y yo dije, aquí falta una pieza para un rompecabezas, y se la explico un poco. Por ejemplo, cuando un médico estudia no de Chile, de otro país, tiene que hacer una revalidación de su título en Chile. Si el Ministerio de Educación, es decir, si los tratados en educación de los países están en tratado, solamente tienen que revalidarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí el agente rector, la cabeza, es el Ministerio de Salud, y hacia abajo tiene otras instancias dentro del sistema público de salud chileno, y una es la Superintendencia de Salud, quien se cerciora que quien realiza las prestaciones califique. Entonces yo dije, ¿por qué mis alumnos no están en esa lista y por qué ellos están? Y hubo un segmento de la regulación que no quedó bien hecha, le faltaba una parte. Muy contento digo lo que les voy a mostrar, que se terminó en los últimos 2 meses. Miren, voy a cambiar la imagen. En los últimos 2 meses, luego de muchas reuniones, yo quiero mencionar que si bien soy parte de la comisión que regula la naturopatía, soy ad honorem, es decir, soy un invitado, pero estoy regulado pertenezco a esa comisión. Miren, voy a mostrar esa. En el registro de la Superintendencia de Salud, que es quien me dice que el profesional es, por ejemplo, yo voy al dentista y digo, ¿y cómo sé si el dentista era el dentista? Porque ha pasado caso en Chile que se decía que era y no era. Eso no ha pasado. Este es el registro de la Superintendencia de Salud, que es quien valida que el profesional es quien dice ser. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá Nieves, que es quien me acompaña ahora. Bravo. Ella es matrona. El segundo, de arriba abajo. Matrona Universidad de Chile, ¿ven? Es pinchela.
Ya, ella dice que es matrona de la Universidad de Chile, prestador de salud con su registro. Pincha aquí emitir certificado. Se pincha ahí y aparece el certificado que dice que ella está inscrita en el registro y que la Universidad de Chile le otorgó el título en enero del año 72. Firma Enrique Ayarza, que es el superintendente. Eso valida el perfil de egreso. Bien. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Ya. Aquí, en este informe, dice todo lo que tiene que ver con las disciplinas. Dice todos ahí, todos. Ustedes pueden acceder a esto, ¿ya? Pincho ahí y se despliega la lista de todas las profesiones médicas. Con la ruedita aquí yo puedo bajar, ¿ya? Y aquí está lo que son las regiones y aquí están todas las profesiones. Miren, ahí están todas las profesiones: médico, tecnólogo médico, psicólogo. Y aquí, bueno, yo sé que no se puede ver muy bien, después pueden entrar al registro. Este año recién, la superintendencia agregó aquí naturópata. Y aquí, por ejemplo, tecnólogo médico, terapeuta ocupacional, y recién este año agregó naturópata. Recién. No existía eso. Y nadie se dio cuenta de eso, que es la esencia de eso. Bien, ahora les voy a mostrar algo. Ya que lo abrió, yo conversé con la superintendencia y le dije, señores, por favor inscríbanme a la gente. Me dijeron, ya, ¿y quiénes son? Para que ustedes vean que a veces pasa de todo en Chile. ¿Quiénes son? La superintendencia es el ministerio. Y el Ministerio de Salud es el ministerio, pero dentro del ministerio no, habían segmentos que no comunicaban. Y en mi instituto me miraban con cara de, ¿qué estás haciendo? Bien, ¿qué hice yo? Me preocupé de que, ya, primero los 52 naturópatas entraran. Y después, que por ejemplo los que se presentaron a dar el examen, por ejemplo la señora Alicia Farías, ella dio su examen y lo aprobó. Entonces yo la busco acá y aparece toda la lista de Alicia Farías. Con Ruth aparecería exacto. Ahí está, ¿ven? Alicia, dice Alicia Silva Peña, Alicia del Carmen. Título naturópata. ¿Ya? ¿Quién lo otorgó? El CEDEMI. Pinche por favor Alicia. Emitir certificado. Ahí está su número de registro, emitir certificado. ¿Ya? Y aparece y se despliega el certificado que dice: certifico que en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, Superintendencia de Salud, la señora Alicia tiene el título habilitante como naturópata. Dice, posee autorización para ejercer como naturópata con fecha tanto del 2015 otorgado por el CEDEMI. A pesar de que dice, bueno, fecha de nacimiento, nacionalidad, qué sexo tiene, su nombre completo, su RUT y su número de registro. Ella dio examen y aprobó. Cuando yo les mencionaba que hay dos caminos para acreditarse en Chile, uno es dar examen y el otro es tener un título otorgado por una institución reconocida por el Ministerio de Educación. Un alumno de la institución donde yo estoy, que hizo todo, cumplió las horas de estudio, dio el examen de título con su práctica hecha, y me viene a decir, profesor, ¿por qué yo no estoy en la lista? Fue el problema que tuve. Y voy a poner a un alumno que me está llamando, pero profesor, ¿por qué yo no estoy? Abdón. Y le pongo aquí el apellido de él, que es Valdebenito. Este alumno nunca dio el examen porque estudió los 4 años en la escuela. Pincho ahí y ahí está el alumno, ¿ven? Abdón Valdebenito Bertuzzi. ¿Quién le otorgó el título? El Instituto Carlos Casanueva. Píncheme Abdón, por favor. Pincho Abdón, emitir certificado. Y ahí aparece y me dice que posee el título profesional otorgado por el Instituto Profesional Carlos Casanueva con 15 de enero de 2015. Cuando yo vi esto y terminé esto, dije, ya aquí esto se empieza a ordenar, ¿ya? Y no sé si todo el mundo lo entendía ya, pero ha sido volvamos a lo anterior, ha sido toda una lucha, porque lo que estoy cuidando yo es que el alumno que estudió, que pagó, que se esforzó, tenga eso, sin importar de la academia que venga. Eso también es muy importante, porque yo he defendido mucho otras causas que ya se las voy a explicar. Mire, con
Entonces voy a limpiar el registro, limpio el registro acá, y veo todas las profesiones acá, y miren, voy a ir a la última. ¿Cuál es la última? Cosmetología, por ejemplo, regulado por el ministerio, pero la anterior es naturópata. ¿Pincho los naturópatas? Buscar. Todos. Y aquí está la lista de todos. Y pincho acá y me muestra 10 registros. Y pincho ahí y me muestra cuántos registros tengo. Tengo 150 en la lista. Esa lista que incluye los que dieron el examen hace poco, los que salieron del Instituto Carlos Casanova, los de la Universidad Aconcagua, que me costó un mundo que los reconocieran, se reconoció, y los primeros 52. Entonces, mi apuesta es que, lo voy a decir acá igual, yo, a pesar de que dirijo la carrera de naturopatía, creo en el ideal, y he tenido trabas también en el ministerio, en la superintendencia y en mi propia institución, pero mi apuesta es que sea como más algo a nivel nacional, porque mientras no nos tomemos todos de la mano, no vamos a lograr un cambio en el país. Me imagino que alguien en una comuna de escasos recursos, por ejemplo en la comuna de La Pintana, que solo almuerza pan con una taza de té, que tiene una obesidad mórbida importante, que cómo le ayudamos a ella, no va a tener la herramienta, y al estar aquí ya se respalda y se valida. Y quisiera mencionar que yo aquí dije que habían 3 escuelas, 3 academias que hacen su contribución, y hay otras instituciones que esa es mi pelea. Alguien me dice eres muy paternalista, pero creo en el proyecto. Acá, cuando hay otras instituciones que imparten lo que tiene que ver con la naturopatía, yo tengo acá en Chile otras instituciones que son reconocidas por el Estado, por ejemplo, Instituto IPMA, Instituto Valle Central, Instituto AYEP. Ellos forman algo que ellos denominan terapeuta en terapias complementarias o terapeuta natural. No es naturópata. Yo digo, ellos están estudiando algo y no van a tener una validación del título. Entonces me empieza a angustiar eso y me pongo en contacto con la directora del Instituto IPMA y le digo, que es la jefa de carrera de ella, y le dije, mire, hagamos algo. Busquemos la posibilidad de que sus alumnos se validen ante el ministerio. Entonces revisemos la malla y veamos qué le falta. Pero eso lo hago a modo personal, sí, no es una institución Jorge Neira, ¿me entienden? Porque lo que tratamos de hacer es que sean todos. Y tengo también otro problema allá, que es, por ejemplo, que los que estudiaron los 4 años, que lo hablaba yo con Tina, se sienten que tienen los estudios formales y no quieren, en cierto modo, unirse con los primeros reconocidos. Hay una diferencia generacional ahí. No voy a llegar a trabajar en eso. Todos unidos como por un puro Chile, ¿me entienden? Y acercarme a los otros institutos para ayudarlos a que den esa prueba, para que entren acá. En eso he estado, sudores y lágrimas. Y cuando yo dije, cuando la gente esté acá, mi misión se terminó. Y en eso aparece el Congreso y Nieves me dice, tienes que ir. Yo decía, ¿pero qué estoy haciendo acá? Tienes que ir. Bueno, yo les vengo a mostrar eso acá. Ese es el motivo, que esa lista crezca. Entonces cuando me dicen, Sebastián decía, 1000 naturópatas en Ecuador, o la doctora María Mequeta decía el trabajo que había hecho, ese trabajo nosotros lo hicimos, pero hasta porque los cargos pasan. Yo no voy a estar a lo mejor en un momento ahí ya, pero eso ya quedó hecho. Eso ya quedó hecho. Y ellos dicen que los exámenes ya no van a continuar. Yo ahí opino cuando me preguntan, pero no es que ellos me hacen caso a mí. Que estas regulaciones por examen ya no van a continuar cuando las instituciones de educación en Chile se hagan cargo. Bueno, la verdad es que puede que se hagan cargo y puede que el instituto lo haga. Ellos dicen cuando aparezcan otras universidades y otros institutos que formen naturópatas. Miren, eso es súper difícil porque hace poco, y este es como son los peligros que yo empiezo a ver, hay 2 caminos para hacer una institución en Chile.
para impartir la carrera, dos formas. Yo podría, por ejemplo, asociarme con una universidad y desarrollar el proyecto, esa una. O me asocio con un instituto y desarrollo el proyecto. Así nació Carlos Casanueva, por la directora de CETEL, de la academia. La directora de CETEL fundó naturopatía en el Instituto Carlos Casanueva, no llegó a buen acuerdo, se sale de ahí, naturopatía Carlos Casanueva sigue, se asocia con la Universidad de la Concagua, no llegó a buen acuerdo, sigue, y ahora está en CETEL, pero abrió todo ese camino ella. Y lo voy a mencionar acá. Me he enterado, por ejemplo, antes de venir para acá, que hay 3 universidades en Santiago que ya están conversando para formar un médico integral en esta área, que no es naturópata. Entonces, cuando salga esa carrera, respaldada por las universidades, que no sé cuáles son, pero me imagino cuáles pueden ser, las más que tienen prestigio, como ellas se están uniendo, el naturópata, por ejemplo, me imagino un alumno que quiere perfeccionarse, que quiere estudiar, y le va a llamar más la atención la medicina que despampanan estos grandes centros formativos y se va a alejar. Entonces, por eso era tan importante dejarlo amarrado acá esto. Teníamos que dejarlo amarrado. Miren, ahí por ejemplo estoy yo, ¿ya? Jorge Naira Bravo. Entonces, aquí yo tengo el registro, pero créanme que, no, muéstralo, que aquí yo tengo, la universidad a mí me confirió el título de naturopata holístico, acupunturista y homeópata. Ese es el título que yo tengo. Licenciatura en naturopatía, pero no puedo poner yo aquí licenciatura porque licenciatura es un grado académico en Chile. El título profesional es otra cosa, es naturópata, profesión. Licenciado es un grado académico que viene después del bachiller, menor, bachiller, licenciado, magíster y doctorado. Esto, ojalá que siga creciendo y ojalá que ustedes el otro año entren a la lista y pongan naturópata y esta lista sea gigante. Yo traté de buscar a todos los naturópatas, y estoy en eso, trato de buscar a todos los naturópatas con instituciones que les falta entrar acá, y eso me ocupa. Porque como les digo, necesito que tome más fuerza en Chile el proyecto común. Ahora, me sirvió estar en el cargo donde estoy porque me permitió conversar con los ministerios. Bien, pasamos al otro punto entonces. El tema es que les debe pasar a ustedes, es que cuando dicen se regula, se reconoce, pero después hay que hacer un examen. Ese examen, créanme que es bien complejo, porque todas las escuelas acá formaron sus naturópatas, por ejemplo, con sus profesores, y de los profesores allá, por ejemplo, muchos eran médicos, brillantes, gente brillante. Y el otro problema que se presenta es, por ejemplo, en el examen, mi colega, si bien tienen trayectoria profesional, no son de la academia. Entonces yo decía, pero cambiemos la redacción, hay que crear una unidad que revise todas las pruebas, que haya buena redacción. Es decir, cuando yo hablo en el instituto de cuál es nuestro modelo, centrado en el constructivismo, que centra el aprendizaje en el sujeto como partícipe y sujeto de su propio aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la educación tiene su razón de ser. Entonces, el otro desafío que yo tuve fue que en la malla, yo no la creé, la creó Sandra Guzmán Tudesca, yo he hecho algunos cambios, pero lamentablemente, o positivamente, aparece otra cosa en Chile, que es la regulación por las agencias acreditadoras. Entonces viene un organismo del Estado con evaluadores nacionales y evaluadores extranjeros y someten al instituto de evaluación y miran todo lo que sucede adentro. Y vino un grupo de expertos y me dijo, muy bien, buenas tardes, vamos a iniciar esta sesión y usted me tiene, con el estándar internacional, justificar por qué este proyecto en Chile es válido. Y yo, tiritando, empiezo desde cero con lo que les voy a mencionar ahora. La malla curricular, en lo que se refiere a la carrera, tiene un perfil de ingreso. Una malla curricular, un plan de estudio y un perfil de ingreso para desembocar en un campo laboral. El perfil de ingreso del alumno es súper importante porque yo no le puedo enseñar, esta es una discusión mía personal con mucha gente, no le puedo enseñar lo mismo, y es el problema que tengo allá. Cuando el alumno viene de estratos socioeconómicos bajos, de colegios municipalizados donde hubieron deficiencia en el aprendizaje, donde tienen problemas de aprendizaje, donde el profesor empieza a transmitir su conocimiento
y el alumno le cuesta entender, le dificulta porque muchas veces no tiene comprensión lectora. Ese es un tipo de perfil de ingreso. Pero tengo otro perfil de ingreso, por ejemplo, de un médico, de una matrona, que quiere estudiar naturopatía. Ese es otro perfil de ingreso. Entonces, lo que yo quería y lo que yo proponía es que en el examen ministerial, por ejemplo, se hiciera algo que en educación en América Latina está tomando mucha fuerza, se llama RAB, R-A-B, reconocimiento. Bueno, todo el aprendizaje previo de un profesional de la salud, que se le reconozca en el ministerio cosas, es una propuesta, me hicieron sentido, pero no sé si lo voy a lograr. El reconocimiento del aprendizaje previo. Eres médico, estudiante de naturopatía en un instituto, en una academia, perfecto, pero te reconozco tus aprendizajes previos. O sea, que si es médico, no me des nada del examen de ciencias básicas de la salud, dame lo disciplinar, lo específico. Porque ¿cómo voy a hacer pasar por exámenes a los alumnos pensando que todos saben lo mismo? No es así. Bien, este perfil de ingreso establece esas condiciones. La malla curricular tiene que tener una estructura de asignatura, línea de formación. Explico esto un poco, porque la línea de formación, nosotros hablamos de la malla de naturopatía. Mire, las mallas curriculares se estructuran en líneas de formación. Una línea de formación profesional general, por ejemplo, en este caso, son las ciencias básicas de la salud. Biología, química, anatomía, fisiología, fisiopatología, nociones básicas de enfermería. Luego tenemos lo que es lo disciplinar específico, todo lo que aquí ya hemos escuchado. Y finalmente un plan común que obedece a otras cosas. Ahí pudiéramos encontrar, por ejemplo, temas como metodología de investigación. Acá tenemos el número de horas de estudio por asignatura, el perfil de ingreso que define las capacidades. Bien, esta es la malla del instituto. Yo siempre digo, destrócenla. Yo como director de ahí sugiero, pero no puedo hacer grandes modificaciones. Tengo una limitación ahí, pero como naturopata es lo que más he podido hacer. Tenemos una carrera que dura, bueno, los 8 semestres, la segmentamos por semestre y tiene líneas de formación. Esto está en la página web, ustedes lo pueden ver de uso común. Lo único que nosotros hicimos acá, para tratar de estar en regla, es que le pusimos en los 3 últimos semestres el ramo de homeopatía al alumno, porque a pesar de que obtiene el título de naturópata, después tiene que validarse en homeopatía. Entonces lo pusimos al final para que el alumno dé el examen y se valide en homeopatía también, y obtenga la segunda certificación. Súper importante eso en Chile. Y, bueno, lo que es la metodología. Pero hay muchos ramos acá también que a lo mejor, quizás por el número de horas, no debieran estar, ¿ya? O que se sistematizara de un mejor modo el tema de las prácticas. Algunos preguntaban por lo que tenía que ver, ¿por qué no saco una salida intermedia de 2 años y medio y por qué 4 años no? Bien, los 2 años y medio, porque las academias forman a sus alumnos en 2 años y medio y con eso bastaría para dar respuesta al decreto con 2 años y medio. No hay problema con eso. El tema es que aquí hay muchos ramos que exceden eso, por ejemplo, de la terapia floral, lo que tiene que ver con la misma homeopatía, es para la digitocultura, la reflexología. El tema del trabajo de grupo, yo lo propuse como el cambio, porque los alumnos llegaban a los consultorios a hacer práctica y el director del consultorio le decía, no me sirve que veas al funcionario, al usuario uno a uno, toma un grupo de gente y haz naturopatía de forma grupal. Introdúcelo de un modo grupal, por eso las herramientas de trabajo de grupo eran tan necesarias. Y acá quiero mencionar algo, el perfil de ingreso. La agencia acreditadora, de la cual pasé 2 veces, y la última vez fue complejo porque venía una experta en educación que asesora a la ONU. ¿Saben lo que es eso? Ella me dijo, ¿cómo valida usted el perfil de egreso? Mire, el perfil de egreso se valida por lo que yo digo que se supone que debe hacer y las asignaturas que tuvo. Pero hicimos experiencias piloto en la cual yo pedí permiso en el Ministerio de Salud para que la prueba que se le aplica a la gente que se somete a esa prueba se la aplique a mis alumnos, siendo que no tienen que darla. Porque a mí me interesaba saber cómo estaba el nivel si mis alumnos tenían que dar la prueba. Y me llevé serias sorpresas, ¿ya? Por ejemplo, que los mejores alumnos lo aprobaron. Solo los mejores, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Con los docentes empezamos a reconstituir desde abajo. Tomé la prueba y dije, préstenmela un poco, necesito analizarla. Y analizamos con los primeros 24 que dieron la prueba sobre las áreas del conocimiento, cuáles eran las preguntas más reprobadas o cuáles eran las más aprobadas y en qué dimensión del conocimiento estaban los peores errores.
También me llevé sorpresa, como que los primeros naturópatas que dieron la prueba tenían serios problemas de nutrición, del conocimiento referente a la nutrición. Entonces seleccioné las preguntas más mal reprobadas para tratar de identificar dónde estaban esas deficiencias. Ahora, el Ministerio no nos dejó hacer como una especie de corrección de la prueba con la gente que rindió examen, dice que no correspondía. Pero hay un segmento de naturópatas ahí que quedó con hambre de querer aprender más. Pero he tratado de hacer esos análisis comparados todo el tiempo, porque es interesante. A lo que quiero llegar en algún minuto, si es que continúo ahí, es, por ejemplo, yo defino el estándar de calidad y en base a eso, ¿qué yo pudiera hacer? Tomo a los empleadores que le dan trabajo a los alumnos, hago mesas de trabajo y les pregunto, eso lo hacemos en la acreditación, les pregunto cuáles son las deficiencias que usted ve en este alumno que trabaja para usted. Y él presenta un informe y con ese informe y todos los informes de los empleadores vemos y analizamos la malla. Entonces, si el año pasado en naturopatía habían entrado 28 alumnos, este año, lo digo muy contento, entraron 118 alumnos. Eso también calzó porque televisión nos permitió entrar en televisión. Yo fui pacientemente a los 26 programas, hablé de la naturopatía y esto creció en un boom. Y creció también, me enteré que para el otro instituto, CETEL también creció. Y ojalá que siga creciendo. Pero no es fácil. Aquí hay que llegar, y es lo que yo quisiera llegar, que por ejemplo cuando vino el profesor Rockoff de Estados Unidos ya a hablar en un tema de educación, dijo, cuando yo digo que mi profesora de la básica fue un excelente docente, ¿cómo sé que fue docente y de las buenas? Si no lo medí. ¿Cómo saben ustedes que sus docentes fueron los buenos? Estados Unidos hizo un estudio en el cual evaluaba a sus docentes y obtuvo las mediciones de los grupos de alumnos que evaluaban mejor a sus profesores en contraste con los alumnos que no lo evaluaban tan bien. Hizo el análisis y el seguimiento hasta el final de sus trayectorias académicas hasta vincularlo con lo profesional. Y eso lo cruzaron los norteamericanos con servicio de impuesto interno. Y llegaron a la conclusión que los alumnos que tuvieron profesores mejores evaluados en la básica habían tenido mejores trayectorias, terminaron sus carreras y le producían al país un mayor aporte que se medía a través de lo que era servicio de impuesto interno. Y en contraste, los alumnos que no habían tenido buenos profesores abandonaron la universidad, no terminaron sus carreras, se embarazaron. Entonces Estados Unidos dijo, qué importante es el profesor desde más chiquitito. Tratemos de contratar a los mejores profesores evaluados y llevémoslos a colegios marginales. Y muchos profesores no quisieron, no estuvieron dispuestos a eso. Entonces el tema de la docencia es clave, creo yo. Y en el instituto de a poco hemos ido contratando naturópatas que han salido de las primeras generaciones. No es el modelo perfecto, pero es lo que se ha desarrollado en Chile. Hay que seguir creciendo. Mi trabajo es en términos de la propuesta de que el gobierno financie esto, pero para financiarlo yo necesito, yo soy un impulsor nada más, que aquí esta lista crezca, porque no le puedo decir al gobierno, hagamos una intervención en todos los consultorios, y me va a decir, ¿y con cuántos vas a contar? No puedo eso. Y la otra cosa es reconocer a los profesionales de la salud y reconocerles su aprendizaje previo en ciencias básicas de la salud. ¿Cómo lo voy a hacer dar a un médico que es naturópata, que se formó 2 años y medio o 4 años? Lo hago dar una prueba en anatomía, es casi como... ¿ven? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar. Y las agencias acreditadoras están muy contentos de que uno mida. Entonces, nosotros lo que queremos, por ejemplo, es decir, profesor, esta es la prueba de anatomía 1, esta es la prueba de anatomía 2 y este es el examen, este es el programa, este es el plan de estudio. Capacíteme al alumno para que al final sea capaz de responderme un examen como este. Y si no lo hace, es que el profesor se equivoca. Son modelos para medir si el profesor lo está haciendo bien o no. Entonces, en eso estamos hoy por hoy. Y hay 2 cosas que se están estudiando un poco más, pero no sé si es que se va a poder. Una es mejorar un poco lo que es hacerle un anexo al decreto de naturopatía, que en teoría pudiera, por ejemplo, incluir la terapia floral como parte de la herramienta del naturópata. Pero tengo otros problemas, por ejemplo, que el Colegio de Terapeutas Florales, ya que las terapeutas florales son solamente terapeutas florales en Chile, ¿ya? Son 5 asociaciones, ellas no quieren ser reguladas, algunas dicen que sí, otras que no. Y lo que entró así en regulación ahora es la masoterapia.
el masaje. Yo no soy parte de esas comisiones, ¿ya? Pero sé cómo se va desenvolviendo esto. No sé también si es el mejor modelo, pero es lo que se ha hecho para que esto se valide. Con mi alumno en práctica, nosotros lo hemos tratado de vincular a los sistemas de salud. Hemos hecho experiencia hace poco, este año, menos mal que fue este año, porque si me hubiera sido este congreso antes no lo podría decir. Por ejemplo, a través de los departamentos de calidad de vida hemos hecho intervención en el Servicio de Salud Occidente, en el Hospital Calvo Baquena, en el Instituto Traumatológico, en el Hospital Félix Bulnes, en los hospitales de Curacaví, tratando de llevarlo a mucho hospital rural. Y también, lo único que hemos podido hacer en términos de buscar más información es que las tesis, es decir, el estudio en profundidad que el alumno tiene que hacer para validarse con un examen, lo detuvimos un poco para que el alumno no lo busque él y le pregunte al ministerio qué quiere que investigue. El ministerio no lo tuvo tampoco muy claro. Entonces, yo sugerí los temas, como por ejemplo, ¿cuáles? Un estudio bibliométrico en naturopatía y en ciencia de la salud. Hay una línea de la investigación que analiza dónde se está publicando y en qué parte del mundo acerca de qué. Entonces, por ejemplo, si años atrás ustedes hubieran leído o analizado que las mayores publicaciones hacían referencia a los beneficios del uso del biomagnetismo en humano, podrían haber proyectado, algo va a venir con el biomagnetismo en el mundo. Entonces, con estos estudios y por países uno analiza dónde se está produciendo el conocimiento y hacia dónde apunta. Entonces, un estudio de eso le dije a los alumnos, asesórense por un bibliotecario y analicen dónde se está produciendo las fuentes de conocimiento y dónde se está publicando y en qué país, porque así vamos a tener un norte. Y lo otro, por ejemplo, diametralmente opuesto, hay un chef inglés que fue a un jardín infantil y sacó unas zanahorias, sacó una berenjena, un zapallo italiano, y le decían a los niños, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y los niños no sabían. Curiosamente, los que menos sabían eran los más gorditos. En Chile, esa fue la sugerencia. Vayan donde están los jardines infantiles y trabajen con los niños mostrándoles un set de verduras y de frutas para que hagan conciencia y traten de contrastar eso con las cifras de obesidad. Por eso yo creo que todo naturópata debiera leer el informe de salud en el mundo, que publica la OMS, que se segmenta por país, que alguien en su país escribió de la situación de salud de su país. Y eso hay que leerlo para tratar de elaborar las respuestas y las contribuciones. Ahora, en términos de la regulación, como se hizo, ya se hizo en Chile, ya está hecho así. Mi misión es hacia adelante. No puedo volver hacia atrás porque en realidad ya lo hicieron así. Pero mi éxito, y lo digo con mucho orgullo y mucha humildad, fue lograr eso. Este sitio de naturopatía.cl es el personal que he tratado de lanzar yo. Y los cargos a veces nos limitan mucho. Pero algo está pasando en Chile y eso va a pasar aquí en Uruguay porque tiene que pasar en América Latina en general. Entonces, la propuesta es en Chile, si es que no es con el Ministerio de Salud, va a tener que ser a nivel de OPS aquí en América Latina, pero tenemos que estar todos unidos. Por eso yo estoy feliz de que en Uruguay se haya desarrollado esto. Cuando yo vuelva a Chile ahora, mi trabajo es tratar de tomar a todos estos naturopatas que están acá y unirlos a ellos, a las dos generaciones, y tomar a los que no están regulados, ayudarlos a que se regulen. Esa es como la idea mía. Y trabajar de algún modo para que estas casas de estudio que forman algo que no es un naturópata se pongan de acuerdo, porque yo tengo una niña de 3 años y medio y no me gustaría que mi hija estudiara algo que después no va a tener dónde trabajar.